Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Entonces, vamos a iniciar con la clase del día de hoy de metodologías del trabajo participativo, evacuando las últimas dos técnicas que nos quedaban pendientes por revisar. ¿Listo? Entonces, Julio, tienes la palabra para que puedas hacer la presentación del tema que respondió. Ya, profe, ya va. Bueno, quisiera contarles primero que vamos a destinar la primera etapa de esta clase a evacuar las exposiciones que estaban pendientes y vamos a utilizar el resto del espacio de clase para hacer la revisión de los presupuestos y los marcos lógicos de los proyectos o los ejercicios que estaban pendientes en diseño y gestión de proyectos. Esto debido a que pues hemos tenido bastantes festivos y no hemos podido tener el tiempo suficiente para revisar esas tareas y aclarar dudas. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la dinámica de hoy. Bueno, buenas tardes a todos, los cuatro que estamos. A mí me tocó, pues, presentar la observación. Bueno, ¿qué es la observación? La observación es una estrategia fundamental del método científico. ¿Qué es el método científico? Es un proceso riguroso de investigación que permite describir situaciones y contrastar hipótesis. También es muy utilizada para la educación, sobre todo la educación primaria, y para la recogida de datos puede ser cualitativa o cuantitativa. Tiene tres características básicas que son una percepción intencionada e ilustrada, es selectiva e interpretativa y concentra la atención del observador sobre un suceso fenomenal, hecho u objeto. Bueno, tiene cuatro ventajas que son, es un registro de lo que ocurre en el mundo real, permite percibir formas de conductas en ocasiones no relevantes. Hay ocasiones en que la investigación solo se puede llevar a cabo por observación y no se necesita colaboración del sujeto y del objeto observado. Bueno, así como tiene ventajas, tiene desventajas y son estas tres. Una presencia de la conducta en el momento en que se quiere observar. El observador tiene que ser una persona experta, ya que no tiene que llevarse por tiene que ser muy objetivo. Y las conductas están condicionadas a la duración de las mismas. Fases de la observación. Para llegar a la recogida de datos y optimización y a la interpretación de los resultados, partimos de cuatro preguntas, que son: ¿qué observar? ¿Cuándo o a quién observar? ¿Con qué observar? ¿Y dónde observar? También la observación tiene unos elementos básicos, los cuales son el observador. Dentro del observador está el sujeto que observa, el cuerpo de conocimientos desde el que observa. Luego está el medio de observación. Y dentro de este están los instrumentos de registro. Y finalmente está la situación observada. Y dentro de esta está objeto observado, circunstancias que rodean la observación. Hay varios tipos de observación. Está la observación directa, que es la que se produce cuando el investigador está en contacto sin intermediarios con el fenómeno observado. Está la indirecta, que es en la que es imposible estar en contacto con el fenómeno porque se puede observar a través de otros elementos cercanos o a través de su contexto. Luego está la observación no participante, la cual es en la que el investigador no interviene en lo observado y su presencia no necesita ser tomada en consideración en el análisis de la información obtenida. Luego está la participante, que es la que el investigador sí interviene y forma parte del observado, alterando la información recogida y debiendo ser tomado en cuenta en el análisis.
Luego tenemos la observación asistémica, la cual es que por un lado no sigue ningún sistema ni método, sino que se basa en la apreciación libre del fenómeno por parte del investigador. Luego está la semisistémica, es la que involucra ya un cierto nivel de predeterminación en lo observado, es decir, que ciertos elementos se fijan a priori y se sabe qué cosa se busca observar, pero los datos obtenidos no están aún categorizados, sino que siguen siendo libres. Y finalmente dentro de estas tres está la sistémica, que es aquella que intenta agrupar la información obtenida mediante la observación de acuerdo a criterios fijados a priori, aplicando una metodología y con un horizonte de resultados esperados. Y finalmente tenemos la de campo y la de laboratorio. La de campo es que en primer lugar se produce directamente en la naturaleza o en el contexto dado del fenómeno que se observa. Y la de laboratorio se lleva a cabo en un ambiente controlado en que las variables que intervienen en el fenómeno están conocidas de antemano y pueden ser modificadas a voluntad, o sea, a un laboratorio. Y finalmente está el ejercicio el cual aplico en la observación. Aquí necesitaría que alguien lo haga. No sé, ¿quién quiere? ¿Podrías designar tú a algún compañero o compañera de los que ¿Quién está? están? A ver, Sara. Sara que sabe de todo. Changos, ¿qué tengo que hacer? Yo te lo leo y te digo, ¿vale? Ok. Identifica en el texto los datos obtenidos de la observación directa y los de la observación indirecta. Entonces te lo leo. Llegué por avión a la ciudad de Cancún y desde el aire pude ver postes de luz, palmeras, anuncios espectaculares y semáforos derribados, posiblemente debido a una fuerte tormenta. Cuando aterrizamos, escuché de algunos pasajeros decir que en días anteriores había pasado un huracán. Aquí pues tienes que identificar dentro de ese párrafo cuál es la observación directa y la indirecta. Pues sería, o sea, lo que él vio, que es como todos los desastres por las tormentas, es directa, y la opinión de los otros pasajeros que ya había pasado antes es la indirecta, ¿verdad? Sí, digamos que también están los postes de luz, las palmeras, anuncios en observación directa. Y después del punto de tormenta ya es la indirecta, como tú dices, porque ya escucha de algunos pasajeros, no lo observa directamente. Y bueno, esta sería mi presentación. Gracias, Sara. Ya, profe. Ah, Listo, muchas gracias, Julio. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan sobre esta técnica? Bueno, entonces les voy a complementar un poquito este tema. Gracias, puedes dejar de presentar, por favor. Gracias. ya, profe. Bien. Listo. Dame un segundo, estaba... Bien, pues esta es una de las técnicas que ustedes más emplean, ¿sí? En sus ejercicios de investigación y en otro tipo de ejercicios también, digamos que se podría aplicar si ustedes necesitan en fases iniciales desarrollar un ejercicio participativo. También se podría aplicar con el objetivo de poder tener como un balance o una noción acerca de esos elementos, de esos pues, elementos que componen el contexto, de los comportamientos, de las situaciones que suceden alrededor de un fenómeno que estamos tratando de indagar o de trabajar. Entonces, es, digamos que una técnica que pues también fácilmente adaptable a estos dos contextos.
¿Qué implica o qué necesita? Pues también que ustedes tengan una capacidad de selectividad o que sean muy selectivos y selectivas en la información que se recoge, ¿sí? Básicamente, pues algunos investigadores o algunas personas que aplican esta técnica, pues pueden tener como una matriz o una guía que digamos no está establecida de manera absoluta, sino que cada investigador o cada persona o cada profesional puede desarrollar su propia matriz dependiendo de lo que necesite también consignar o del trabajo que está desarrollando, ¿sí? Sin embargo, pues hay que ser muy cuidadosos también, como decía el compañero, en la información que puede ser una percepción o que parta de la subjetividad del profesional o del investigador y lo que está realmente sucediendo, ¿no? Vamos. Ok. Que nos permite entonces un ambiente descriptivo, ¿sí? Generar descripciones de las situaciones, de las comunidades, de las personas, de los contextos, del ambiente, de lo que está sucediendo, de las actividades que están allí implicadas o que estamos observando o en las que estamos trabajando, y sobre todo entender qué significa, ¿sí? Cuál es el sentido de esas situaciones en un contexto más amplio, que nos permite también explorar en gran medida todos esos contextos, todos esos ambientes, y si es nuestro interés o si es un foco de atención, pues los aspectos de la vida social y cómo se desarrollan diferentes situaciones en un contexto específico. A su vez, después de ese proceso de observación, pues vamos a hacer un ejercicio de interpretación y de comprender esos procesos, ¿no? ¿Qué relación existe entre esas situaciones que estamos observando y las personas, o entre las mismas personas, o entre las situaciones que pasan o que se están dando? Entonces vamos un poco más allá hacia esa comprensión de esas situaciones. También nos permite identificar problemas, o sea, es uno como de los elementos pues que resalta o que se puede resaltar de esta técnica, y que es básicamente como lo que nos ayuda como a identificar, ¿no? O a corroborar una problemática que probablemente se haya focalizado de manera previa. Entonces, con estos ejercicios nosotros podemos acercarnos a esa realidad y realmente entender o comprender si eso, qué situaciones se están dando y si eso es real o no, y quiénes están interviniendo también allí. Bueno, los tipos de observación, el compañero ya nos socializó algunos tipos de observación. Hay unas que ustedes seguramente también ya las han visto, ya las conocen, que son la observación participante y no participante, que básicamente se diferencian en qué tanto involucramiento tiene o no el observador en el contexto que está desarrollando o que está observando. Que hay unos elementos importantes también que él puede, o que el investigador puede implementar para generar como esa sistematización o esa información que va recabando de la información, ¿no? Entonces, tenemos el cuaderno diario de campo, las mismas fotografías, las grabaciones. Esos recursos pues nos permiten también ser un soporte o tener un soporte para esos procesos de observación o esa información que tenemos ya recopilada. Y finalmente, por acá, ustedes se preguntarán también, y esta es como una de las preguntas que se generan ya cuando están en trabajos de campo, y es precisamente el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo o cuál es el tiempo más oportuno, más adecuado para realizar un ejercicio de observación? Esto realmente es abierto y también depende de las necesidades que tenga el investigador. No hay una regla, digamos, de base o absoluta sobre tiene que ser en 20 minutos mínimo o 20 minutos cada día, no, porque las dinámicas de trabajo
o de intervención en comunidad son muy variadas, son muy diversas. Entonces, ustedes mismos y ustedes mismas pueden definir esos espacios de observación que pueden ser también como dentro del marco de las mismas actividades que ustedes realizan, o pueden ser incluso en jornadas específicas para la observación, si ustedes lo determinan. Entonces tenemos esas dos opciones. Podemos decidir hacer entrevistas o algunas sesiones de profundización, de enfoque, pero no podemos prescindir de la observación. Siempre estamos en un proceso de mirar y de observar en medio de los diferentes ejercicios que realizamos o que implementamos, ¿no? O sea, no nos vamos a poder desligar de ese aspecto. Recolectar datos acerca de fenómenos, temas o situaciones delicadas o que son difíciles de discutir o de describir. Muchas veces sucede que hay temas muy complejos que de pronto la comunidad o las personas no quieren o no desean expresar o hablar, o se han ocultado, o bueno, por diferentes razones no se manifiestan abiertamente, pero este ejercicio de la observación pues nos permite también aproximarnos a esas relaciones, a esas situaciones, a esas posturas o al fenómeno real que sucede frente a una situación que de pronto es delicada o es difícil. Sin embargo, pues también hay que ser muy sutiles cuando nos percatamos de este tipo de situaciones y de cómo se manejan a nivel interno, ¿no? Dentro de una organización o una comunidad. O sea, somos críticos, pero tampoco tratando de intervenir en esas propias dinámicas internas de una comunidad o una organización. Cuando los participantes no son muy elocuentes o muy articulados o descriptivos, nos sirve mucho la observación, ¿sí? Porque pues ya varias veces lo hemos dicho, ¿no? Hay personas que no son muy abiertas de pronto al establecer un diálogo o simplemente a facilitar cualquier tipo de información. Entonces la observación es ese complemento para corroborar esa información con que queremos trabajar. Cuando se trabaja con un fenómeno o en un grupo con el que el investigador no está muy familiarizado, por eso les comentaba hace un rato que es importante que se establezcan estas jornadas al inicio, si es que nosotros no, de un proceso, si es que nosotros no hemos tenido como la oportunidad de involucrarnos previamente en un contexto en donde vamos a realizar algún proceso, pues esta observación en las primeras etapas es muy útil para eso, para comprender, para conocer, aproximarnos a esos contextos, si es que no los conocemos. Y pues de esa manera también ser muy cautelosos y muy sutiles en cómo nos vamos aproximando o dando el siguiente paso. Y cuando se necesita confirmar con datos de primer orden lo recolectado en las entrevistas, ¿sí? Entonces es una técnica complementaria que permite corroborar esos datos, confirmar, encontrar esos diferentes elementos que están en juego o que están alrededor de ese contexto que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Y no escribir es como no observar. ¿Esto qué significa? Que es importante llevar ese registro de todas esas observaciones o esas jornadas o sesiones de observación que ustedes tengan, si es que las tienen programadas, o dentro de los espacios de trabajo, pues también es importante anotar o llevar como un registro de esas observaciones de manera complementaria, porque nos permitirán recoger datos importantes, que no se nos escapen de pronto algunos elementos importantes para más adelante, recordar también, comprender, digamos, en un ejercicio de triangulación y con toda la información que recabamos o que recolectamos en el campo, nos permite eso, nos permite identificar esas situaciones, esos actores, esos relacionamientos, esos intercambios, bueno, todos los temas que de pronto hemos venido abordando en estas sesiones. Pero lo importante es que nos demos ese tiempo también de escribir, de recopilar y de sistematizar, ya sea de manera descriptiva, ya sea a través de palabras clave, ya sea a partir de ideas o de frases, pero que nos permitan posteriormente anclar ideas,
¿sí? Esto va a ser muy útil cuando ustedes, sobre todo en su investigación, y se enfrenten a un ejercicio de escritura de resultados de investigación, pues recojan estas frases o estos elementos que han construido previamente para darle un orden o una estructura a esos apartados de la investigación o a los mismos procesos que estén realizando en alguna organización o comunidad. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esta técnica? Ok, entonces, como la compañera que tenía el siguiente tema no está en esta ocasión, entonces vamos a continuar con lo que les comentaba, pero esto ya tiene que ver con diseño y gestión de proyectos. Bien, entonces resulta que el próximo lunes, que es 9 de noviembre, pues vamos a tener otra jornada de revisión de los ajustes que se hicieron durante la última sesión y además que avancen la revisión del avance en la metodología y la planificación de las actividades de los proyectos. ¿Listo? En eso consiste nuestro próximo encuentro. De ahí vendría un ejercicio, digamos, una sesión más que creo que voy a tomar de metodologías para el diseño y gestión de proyectos, pero la idea es que ustedes en el transcurso de las 2 semanas que vengan ya hayan culminado con toda la planificación del proyecto, ¿sí? Porque el día 23 de noviembre tendríamos esa presentación final ante la profesora Ángela Karina Gómez, que es la docente titular del curso de aplicación de proyecto de comunicación, que sería con la docente con la que ustedes van a implementar el proyecto, y la idea es que ya los conozcan desde su fase de planificación y de proyección. Entonces eso sería para el 23 de noviembre. Por eso les digo que en estas 2 semanas tendremos un espacio más para hacer una revisión ya de todo el proyecto, cómo está presentado, que ustedes trabajen unas diapositivas o algún recurso que quieran presentar o con el que se puedan apoyar para sustentar su proyecto, presentarlo, y cada grupo tendría entre 5 y 7 minutos para presentar el proyecto. Y al finalizar ese espacio, pues se generaría un espacio alterno para alguna observación, recomendación, para que ustedes la tengan en cuenta posteriormente en la implementación del proyecto. ¿Listo? Entonces yo les voy informando en qué momento o cuál de las sesiones de metodologías las vamos a implementar o las vamos a utilizar para complementar el curso de diseño y gestión. ¿Listo? Pero ya son, pues, básicamente son sesiones de seguimiento al avance que ustedes van teniendo con sus proyectos. Bueno. Profe, una pregunta. Es que en el Classroom tenemos una entrega para el 6, para el viernes. ¿Esa entrega se la podemos hacer para el lunes y llevarla ese día? Claro, la idea es que podamos revisar ese avance que es la metodología, esos 2 puntos, ¿no? Que eran la metodología y el cuadrito de la planificación de actividades. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces vamos a estos 2 ejercicios que estaban pendientes por revisar y que quisiera que ustedes los puedan observar para clarificar muchas dudas que pueden existir en torno a estos 2 temas, porque pues estos temas los van a tener ustedes que trabajar posteriormente en sus propios proyectos. Entonces, para esto nos sirve revisar estos ejercicios. Entonces, bien, este es un ejercicio de matriz de marco lógico. ¿Listo? Entonces habíamos, no sé si lo pueden ver, me confirman si lo pueden ver bien o lo abro como por acá mejor, permítanme un segundo. Lo abro por otro lado para verlo de mejor tamaño.
Un minuto. Listo. Entonces iniciemos con el marco lógico. Está por aquí. Este es un ejercicio de alguno de sus compañeros. ¿Qué pasa esto? Está al contrario el Zoom. Bueno. Ok, entonces habíamos dicho que en este caso, en la jerarquía de objetivos, ese fin global o ese objetivo global es un ejercicio de pensar nuestro proyecto y el aporte que este tiene a un fin más amplio, más macro, más universal, ¿sí? Es como cuando uno, o como cuando a los niños les dicen, ¿usted qué quiere ser cuando está grande? Entonces los niños dicen, quiero ser un superhéroe para salvar el mundo, algo así. Entonces, este fin o este objetivo global busca eso, busca aportarle a un objetivo, digamos, más social, ¿sí? Y este propósito u objetivo del proyecto hace referencia al objetivo puntual que ustedes se han trazado, ¿ya? O sea, del proyecto como tal. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, se propuso que lo que se busca con este ejercicio hipotético, pues, es incrementar la participación de mujeres adolescentes en medios comunitarios. Otro fin pudo ser fortalecer la participación de la mujer en escenarios, o bueno, fortalecer la participación de la mujer en escenarios rurales, bueno, no sé, dependía pues también del contexto del proyecto. Y por acá, pues ya yo tengo un poco más el objetivo, debe ser un objetivo más específico, ¿no? Aunque claro que este es el objetivo general de todo su proyecto, pero pues debe ser un objetivo ya más específico del proyecto, a eso me refiero en términos de toda la matriz. Los resultados apuntan o componentes están relacionados con los objetivos específicos, ¿sí? Y las acciones están relacionadas con esas actividades puntuales que yo ya he planificado. Entonces, en esa matriz que ustedes van a construir de metodología, pues ahí se les pide acciones, actividades y subactividades, ¿cierto? Ustedes pueden ubicar aquí sus actividades, copiar y pegar aquí sus actividades en esta matriz de marco lógico, para que podamos ir definiendo estos otros elementos que hay acá, que son los indicadores, las fuentes de verificación y los supuestos. ¿Qué habíamos dicho de los indicadores? Que los indicadores son unas cifras o son unos elementos numéricos que nos permiten medir o que nos permiten cuantificar el alcance de estos elementos que yo tengo por acá propuestos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver por acá. Los compañeros propusieron como objetivo del proyecto promover el conocimiento, la inclusión y la participación política y social en la radio comunitaria. Yo creería que aquí, o sea, este podría ser un objetivo global, ¿cierto? Porque es como más general, y este específico de las mujeres pudo ser un objetivo del proyecto. Bueno, pero bueno, vamos a continuar con el ejercicio. Dice por acá, porcentaje de mujeres, si ven, de mujeres y hombres que trabajan en la radio comunitaria. Bueno, ese es un indicador que ellos plantean o que proponen. Un número de mujeres adolescentes haciendo programa de radio también es válido. ¿Por qué? Porque se quiere promover ese conocimiento, la inclusión y la participación, ¿no? Aunque aquí no especifica, pues, de qué grupo poblacional, pero lo ideal, pues, es que ya tengamos un objetivo muy, muy bien trabajado. Y el número de programas orientados por adultos mayores también es un posible indicador de este objetivo acá. ¿Qué dice como fuentes de verificación? Bueno, aquí como este es un objetivo ya del proyecto, entonces mi fuente de verificación debe salir del proyecto como tal. Aquí está bien cuando yo hablo de un objetivo global,
¿sí? Es decir, esto pudo ir por acá arriba, creo que sí lo tienen. Pero aquí, para poder yo verificar estos indicadores, yo pude colocar acá informe, por ejemplo, de implementación del proyecto. ¿Por qué? Porque ya es de mi proyecto como tal. Bueno, hay algunos supuestos que dijimos que eran básicamente como las amenazas, ¿no? De los que nosotros construimos en el DOFA. Son esos elementos que yo no alcanzo como a manejar o a manipular en mis, o a tratar o a controlar, mejor dicho, dentro del proyecto. Entonces, ¿qué dicen? Inasistencia debido al cruce de horarios, bueno, puede ser. Desinterés de mujeres adolescentes para participar en medios comunitarios, puede ser. Los medios comunitarios son dirigidos por hombres, eso también es un probable, pues un supuesto que es muy probable. Y otros compromisos de la comunidad, también es algo que se puede establecer como un supuesto, está muy bien en esa parte. Entonces, para promover ese conocimiento, inclusión y participación en la radio, pues yo, ¿qué tengo que hacer? Estos vendrían siendo mis objetivos específicos, ¿cierto? Tengo que desarrollar las habilidades comunicativas de hombres o de mujeres o de adultos mayores, porque yo veo acá que ellos proponen adultos mayores. Tengo que fortalecer también los conocimientos técnicos sobre la radio. Hay un componente de formación, ¿cierto? Por acá dicen el conocimiento. Y unos productos radiofónicos, ¿por qué? Porque yo estoy además promoviendo por acá o quiero promover la inclusión y la participación política. Entonces vemos que hay como una relación. ¿Qué indicadores? Capacidad de mujeres adolescentes para comunicar efectivamente. Bueno, ese puede ser, sí, eso podría ser un indicador cualitativo más que cuantitativo. Dijimos que también era válido generar indicadores cualitativos. Aquí lo importante sería buscar la forma más correcta de poder, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Que podamos corroborar esta información, ¿cierto? Entonces puede ser a través de los mismos insumos o los mismos productos que genera el proyecto. La capacidad para emitir a través de la radio, bueno, eso podríamos hacerlo también como con las mismas jornadas que se realizan o los contenidos que finalmente producen. Y por acá dice que el número de podcasts producidos. Las fuentes de verificación, entonces aquí está muy bien también los formatos de asistencia a las capacitaciones. ¿Por qué? Porque esto ya viene de mi proyecto. Estas fuentes de verificación yo las contemplo en mi proyecto. Formato de guión radiofónico, los mismos podcasts, como les decía, y los productos que se difunden. Hay algunos supuestos, bueno, que haya escasez del equipo técnico, que de pronto no tengan como esos recursos. Eso también puede ser un supuesto, aunque pues si yo digamos que trato de fortalecer este ámbito de la producción radiofónica, pues debo tener unos mínimos, ¿cierto? Sin embargo, pues aquí, pues a veces sucede también. Entonces puede ser que se dañaron, se averiaron, la gente se desinteresó y quienes de pronto tenían estos recursos, pues ya no van o no se involucraron más. Entonces también puede ser algo que sucede en el camino. Y falta de compromiso para poner en práctica el aprendizaje. Es también un supuesto válido. Por acá las acciones son puntualmente esas actividades que a mí me permitirán lograr esto que está por acá o estos componentes. ¿Listo? Entonces, para desarrollar las habilidades comunicativas, ¿yo qué tengo que hacer? ¿O qué tengo que hacer para fortalecer el conocimiento técnico de radio y los productos radiofónicos? Primero, convocar a las mujeres adolescentes, ¿cierto? Al proceso, para que se vinculen al proceso. ¿Qué indicadores tienen acá? El número de mujeres que se convocaron y el número de mujeres que se vinculan. Eso es muy, muy claro, digamos acá. Las mismas capacitaciones teórico-prácticas, la producción de los contenidos, que podría venir siendo pues ejercicio también que se realiza dentro de las capacitaciones, la difusión de esos productos radiofónicos y la socialización de los resultados. Por acá tenemos, bueno, veamos los indicadores que son a veces como los que más se complejizan.
hablan, como acá hablan de unos productos, entonces yo cómo lo mido, con un número de productos creados y difundidos. Hablan también de este tema de la capacitación y la producción de los contenidos. Entonces, por acá ellos plantean unos indicadores cualitativos que son el desarrollo de habilidades comunicativas y el desarrollo de conocimientos técnicos. Yo eso lo puedo verificar de manera cualitativa en el mismo proceso de realización de las piezas, por ejemplo. O lo puedo corroborar con entrevistas que haga con estas personas para conocer cómo era su estado previo en las habilidades comunicativas o los conocimientos técnicos y cómo es ahora que ya yo he desarrollado un proceso con ellos. Las fuentes de verificación, bueno, dicen ellos plan de contenidos, presupuesto, eso es correcto. Y por acá que la convocatoria no se difunda en un tiempo prudente, que las metodologías no se adapten al contexto, puede ser también un supuesto. Y esto lo que nos permite, pues también es que podamos tomar acciones en la medida en que se van dando como estas posibilidades o en que tenemos este riesgo probable o latente, pues vayamos viendo qué tan bien nos ha ido o qué tenemos que reformular. Acá también se hablaba un poco del tema de los presupuestos, ¿cierto? En términos de las acciones es identificar cuánto voy yo a invertir por ejemplo, en la convocatoria, cuánto me va a costar la convocatoria, cuánto me va a costar esta producción de los productos o de los contenidos radiofónicos. Eso depende también de el formato es que o doy clic o hablo, en el formato de marco lógico que esté trabajando. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Por acá tenemos otro ejemplo. Listo. Entonces, bueno, veamos por acá. Promover el conocimiento. Ok, listo. Ya entendí qué fue lo que pasó. Este objetivo, pues, la idea era que se pudiera, digamos, con algunos datos que había aquí ya puestos, los pudiéramos reorganizar, pero bueno, no hay ningún inconveniente. Vamos a ver acá el número de mujeres haciendo programas de radio, ¿ok? Los formatos de asistencia, correcto, porque esto ya nos lo da el proyecto, como lo dijimos hace un momento, y el programa en sí mismo, ¿sí? O sea, la producción en este caso, del formato que vamos a trabajar. Otros compromisos de la comunidad, bueno, ¿qué vemos por acá? Las habilidades comunicativas, en este caso indicadores, los podcasts que se producen, la fuente de verificación puede ser, acá podría ser el número de podcasts producidos y circulando, puede ser una opción. Acá la fuente de verificación, sí, pueden ser ya los contenidos como tal, sí, los podcasts que se produjeron. Problemas de edición, problemas técnicos, sí, también pueden ser supuestos. Las acciones, creación de productos radiales, como programas en vivo pregrabados, podcast, entrevistas y otros. Acá dicen número de sentido de pertenencia frente al medio. Esto, digamos que no está, pues no estaría muy bien formulado, ¿sí? Puede ser el sentido de pertenencia frente al medio, pero el número, o no sé si era como pensado en términos de que voy a hacer como una encuesta de satisfacción, que puede ser, ¿no? Pero en ese caso tendríamos que reformular el indicador, entonces sería como número de personas con sentido de pertenencia frente al medio, es otra cosa, porque el número de sentido de pertenencia, pues no lo puedo cuantificar, ¿no? Puedo cuantificar es el sentido de pertenencia, las personas, perdón, que tienen o que manifiestan un sentido de pertenencia frente al medio. Número mayor de programas y contenidos para la emisora comunitaria, aquí sería, podría ser, una opción podría ser hablar de porcentajes, entonces
aumento o, bueno, un tanto por ciento de aumento de contenidos, por ejemplo. Entonces, si antes tenían, ejemplo, 10 contenidos y yo les quiero aumentar el, no sé, el 2%, es una opción, ¿cierto? Entonces, ahí yo con mi ejercicio, pues ya voy a aumentar en el 2%, pero tendría que darle otro sentido, ¿no? Como otra redacción. Entonces, 2% de aumento en programas y contenidos para la emisora comunitaria, ¿ya? Entonces, ya sé que si antes tenían 10, pues ahora van a tener, ¿cuánto es? 12, ¿sí? Bueno, ahí vamos tratando de cuantificar cuánto logré yo con ellos. Las fuentes de verificación, sí, pueden ser los programas radiales, pueden ser los mismos informes también, en fin. Vamos a otro ejemplo por acá. A ver. ¿Qué tenemos? Ya acá sí le incluyeron el presupuesto también en este ejercicio, eso también está muy bien. Hay algunos formatos pues que lo piden o que lo requieren, sí, para tener como ese balance también de los costos de un proyecto, porque muchas veces dentro de la planificación o los organismos financiadores, pues miran fundamentalmente esta matriz, para no leer en muchas ocasiones todo el documento de proyecto, sino van aquí donde está completamente resumido. Entonces, por eso es tan importante, pues, tenerlo muy bien construido este documento. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, los resultados y las acciones. En estas acciones, pues, es donde tenemos que ir como a la minucia, ¿no? De qué es lo que voy a hacer, ya la metodología como tal. Acá entonces tengo ya cuánto me costaría, cuáles serían mis fuentes de verificación. En este caso, recuerden que como son acciones puntuales de mi proyecto, pues yo no voy a consultar o no voy a tener como fuente de verificación datos del Ministerio TIC, ¿sí? Porque pues de pronto no están contemplando mi ejercicio. Entonces, recuerden que estas fuentes de verificación las da mi proyecto. Entonces, yo aquí que tengo, por ejemplo, como aquí ya hablo yo de presupuestos, pues entonces puedo tener aquí mi informe técnico y también un informe financiero de actividades, ¿sí? O el informe final del proyecto, o informe de medio tiempo del proyecto, etcétera. Son insumos que ustedes generan de su proyecto. Y bueno, acá dice que algún supuesto es la aprobación de presupuestos para la ejecución, es también una situación que pronto no se puede controlar. Creo que este ya lo revisamos, sí, este creo que ya lo habíamos revisado. Ah, no, mentira, no. Vamos a ver. Bueno, acá le dejo como de manera general los presupuestos, pero hay una propuesta de acciones que vemos acá, fuentes de verificación, bibliografías válidas. No, aquí esto tiene que ver con el proyecto, ¿listo? Siempre las fuentes de verificación relacionadas con el proyecto. Luego dice entrevistas a historiadores y expertos, sí, pueden ser, si las tenemos, porque él va a generar unos podcasts, un film minuto, un video storytelling, entonces perfecto, puede ser una fuente de verificación. Y que tiene supuestos, herramientas para la postproducción, puede ser ausencia, ¿cierto? Ausencia o carencia o inexistencia, puede ser, ¿sí? O sea que no las tengo, que no dispongo de ellas para la producción. Y bueno, con eso digamos que podemos clarificar un poco más este tema del marco lógico. ¿Alguna pregunta? Esos fueron los ejercicios que me entregaron.
Listo. Y finalmente, ¿qué dificultades tuvieron con respecto al presupuesto? Cuéntenme. Pues, profe, nosotros ninguna. Pues al principio nos parecía como complicado el hecho de que fueran los 6, es decir, hacerlo por los 6 meses, pero pues luego decidimos hacerlo solo el presupuesto por un mes y multiplicarlo, ¿no? Que sería algo aproximado Ya, también. vale, listo. Sí, perfecto. Entonces, Cristian, ¿estás por ahí? Sí, profe, yo en el ejercicio de presupuesto, de Ujú. pronto tenía dudas si teníamos que tener en cuenta el salario, ¿no? De los, Claro. Ujú. entonces, Ahorita de vamos a pronto me hacer. faltó eso, pero del resto yo creo que no tuve dificultades. Bueno, vamos, veamos algunos ejercicios de presupuesto. Denme un segundito. Los proyectos. Minutico. A ver, bueno, ahí tengo algunos abiertos ya que creo que nos pueden servir. Listo, este es el ejercicio que presentó Cristian. Bueno, yo la verdad no lo vi bien porque me lo envió ayer apenas, entonces entre ayer y hoy pues no los alcancé a revisar. Pero podríamos revisarlo ahorita. Revisé fue los otros que ya me habían enviado los demás compañeros. Bueno, esta opción, digamos que aquí Cristian nos presenta como como el total, ¿cierto? Puede ser una opción, pero pues los totales siempre van como al final, ¿cierto? Esto que está aquí, por ejemplo, desayuno, almuerzo, este tema es de la alimentación, o sea, esto tiene que estar acá vinculado, ¿bien? Lo mismo el alojamiento tiene que ir acá como en la estadía, o sea, todo esto no lo podemos separar, porque no sé por qué acá está, digamos, de manera diferenciada. ¿Y qué más tiene aquí? Gasolina. Bueno, eso podría ser en otros gastos o gastos de transporte incluso, los puedo contemplar ahí, pero tengo que tener es una matriz consolidada. Acá, digamos que esta matriz que nos presenta por acá, pues no sé de dónde sale, no sé si está contabilizada acá, entonces sí me entienden que hay como que ser muy ordenados también en la presentación de los presupuestos. Bueno, yo entiendo aquí que son días de estadía, pero entonces por acá hay un desorden y me habla de meses. Entonces a eso me refería yo cuando les decía, o tienen que cuantificar por mes o por número de días, ¿cierto? Es importante que tengamos mucha claridad sobre esas unidades de medida para el cálculo, para calcular. Y por aquí hay unos totales 1, por acá hay otros totales 2. Entonces, es bastante complejo. Yo la verdad no entiendo el formato de presupuesto de Cristian. Listo, veamos otro. El de Eric estaba muy claro también en términos de las unidades de medida que él plantea, ¿sí? Lo hizo también a través de días. Los transportes, pues me imagino que los cuantificó también si yo voy a trabajar 4 días, pues entonces voy a tener que cuantificar, pues cuántas veces me transporto. Me voy a quedar 4 días también, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero cuando les digo que deben unificar. Por acá tenemos el costo total del proyecto durante todo el tiempo.
que salió pues bastante costoso, ¿no? Como, bueno, de 20 millones, dice él, pero son 6 meses, creo, sí, ¿no? Eran como 6 meses. La alimentación, entonces miren que, por ejemplo, él ya contempla acá desayunos, almuerzos, cenas, refrigerios, ¿sí? El transporte, pues, que va a utilizar. En el caso de los honorarios hablábamos de unos técnicos, de unos profesionales. Entonces, aquí, por ejemplo, esto suele ser lo más complejo porque, pues, a veces hay organizaciones que tienen sus propias tablas de, de salarios, de honorarios, mejor dicho, ¿sí? Pero pues no, eso no es un impedimento para que yo también pueda proyectar cuánto le podría pagar a un profesional o a un técnico por su labor, ¿sí? Entonces, es también como conocer un poco y adentrarnos un poco en términos de eso, de los honorarios profesionales técnicos, de cuánto me cuesta algo, de cuánto debo invertir en algo, ¿no? Por acá tenemos un ítem que él denomina capacitación, que podría ser también materiales o podría ser insumos para la capacitación, y él habla acá de lo que necesita alquilar, de los materiales, etc. Y finalmente, pues, cuantifica por acá, hace como un subtotal de cada ítem, que eso también es muy bueno, porque pues así como yo reviso el presupuesto, pues me voy dando cuenta cuánto cuesta cada cosa. Entonces, al final, pues ya él cuantifica todo y ya tengo un total de todo el proyecto. Entonces, este es un buen formato de ejercicio de presupuesto. De Mafe Torres también tenía mucha claridad en términos de los días que planteaba para los honorarios. Acá ella, por ejemplo, le colocó como en negrita y eso también ayuda a ver como los subtotales, ¿cierto? Y bueno, el total final de toda la intervención del proyecto. Pero importante que esto, o sea, también lo manejo como por colores, ¿cierto? Y eso también ayuda mucho desde la misma organización como a identificar qué hace falta y no y qué va en cada lado. Entonces esa es una recomendación también para manejar el tema de los presupuestos o presentarlos. Este presupuesto es de Sara. Sara no se escribe beáticos, se escribe viáticos con V. Ahí, y con tilde en la A. Lo siento, profe. ¿Listo? Bueno, a ver, acá que tenemos, ella digamos que también pudo, esto también es importante, ¿cierto? Porque nos ayuda como a identificar el equipo de trabajo. Entonces, lo podemos tomar como unos profesionales en términos generales, pero si queremos ver cuál va a ser como el equipo de trabajo, esto también es importante. Entonces, si yo voy a trabajar con un psicólogo, bueno, un comunicador en este caso, un ingeniero, eso lo puedo yo también establecer para ver esas diferencias, si ganan, no ganan igual, bueno, en fin. Pero es más que todo como para conocer el equipo de trabajo. A ver este total de dónde sale. Ah, bueno, sale como de los subtotales digamos, como de los ítems, ¿no? Entonces acá hay transporte, bueno, hay alimentación, hay hospedaje, pero son viáticos. A ver, yo creo que aquí habría que separarlos, ¿listo? Porque un rubro, digamos, este sería un solo rubro, el de la alimentación, pongámoslo acá así como en otro colorcito. El hospedaje. Lo que pasa es que yo dividí, por ejemplo, todo lo que es viáticos en un cuadro que ahí pues constan de alimentación, hospedaje y transporte, honorarios en otro y ya los gastos del taller en otro para sacar el total final mes a mes. Ya, sí. Pero verán que, por ejemplo, hay proyectos pues que no contemplan el tema de los viáticos, ¿cierto? Sino que a ti te pagan, o sea, a ti te pagan, digamos, aquí a este psicólogo le pagaron 120.000, listo, pero entonces no te dan nada más, sino que el mismo proyecto cuenta con esta alimentación, ¿cierto? Y cuenta con tu hospedaje, pero a ti no te dan viáticos. Entonces no los podemos contemplar todos necesariamente como si fuesen viáticos, sino como gastos total del proyecto,
¿listo? Porque la alimentación es un gasto del proyecto y el hospedaje es un gasto del proyecto. Y yo a ti pues te voy a pagar también por tu función dentro del proyecto. Entonces, eso digamos que lo contempla el proyecto, pero muchas veces yo no sé si el proyecto contemple viáticos. Que si de pronto los contempla en otro aspecto, puede ser, o sea, depende también de la organización, pero es mejor que los vayamos como desligando, ¿sí? Y que no asumamos en primera instancia de pronto que necesitamos o que vamos a proyectar unos viáticos. Por acá, por ejemplo, ella menciona que hay unos horarios adicionales, o sea, además de los viáticos. Todo lo que sea talleres o capacitación, o todo lo que sea, mejor dicho, alimentación, por ejemplo, todo eso tenemos, es mejor reunirlo todo en un solo rubro, así como vimos en el caso anterior, ¿listo? Tanto del equipo como del equipo de trabajo, que es este de acá arriba, como de las personas con las que voy a trabajar en los talleres. Y esto vendría a ser, por ejemplo, los lápices, tijeras, todo este tema, los alquileres, pueden ser materiales o insumos para la capacitación. Pero todo esto, todo esto en un solo paquete. ¿Listo? No lo separemos. Y por acá nuevamente, este tema de los viáticos. Entonces, pues verán, ella lo hizo como por mes a mes, ¿sí? Eso también depende del proyecto o de la misma organización y nos sale un presupuesto de ¿cuánto? De 17 millones de pesos. Bueno, parecería que fuera más costoso, ¿cierto? Por cómo lo planificó. Pero si nos lo piden, tendríamos que hacerlo mes a mes, pero siempre organizando paquetes de temas, ¿sí? Paquete de alimentación, paquete de hospedaje, paquete de transporte, paquete de honorarios. Entonces es preferible hacerlo así, no desagregarlo tanto, porque si no, pues nos vamos a confundir mucho. Y no sé cuál más está. Bueno, este es el de Sara. Miguel. Veamos este por acá. Julio. Julio también, Julio lo envió ayer, este no lo vi, pero lo veo muy parecido al que me presentó Cristian. Este, veamos, a ver. Y finalmente veamos este. Bueno, aquí no está, creo que no ha llegado, no se pudo conectar a esta sesión, Jeffer. Pero él creo que encontró como una plantilla para hacer presupuestos, ¿no? Entonces, lo generó acá, también mes a mes. A ver, bajemos un poco al zoom para poder verlo todo. Ahí. Listo, él digamos que tiene como una planificación mensual. Creo que es como muy parecido a uno que yo les presenté en clase. Es un poco complejo, aunque él sí, digamos que estableció como unos paquetes de temas o de ítems, ¿cierto? Entonces, sueldo, esto no es un sueldo, es importante aclarar que serían unos honorarios, ¿no? Es diferente de un sueldo. También unos honorarios para los auxiliares, un transporte, eso está muy bien por los días. El transporte, pues preferible que se unifique en un solo paquete, ¿no? Todo lo que es transporte en un solo paquete y ahí totalizar. Y el presupuesto para talleres, bueno, él estableció materiales, otros, aunque la papelería es un material y no sé qué será el producto C. Y el refrigerio, bueno, esto vendría siendo la alimentación, por lo que veo aquí él no contempla alimentación. Entonces, por ejemplo, en este caso, podrían ser unos viáticos, contemplar unos viáticos es probable. O si, pues, los honorarios son bastante amplios, pues, que se cubran de allí, ¿sí? Eso ya depende también de cada organización.
¿Y qué tenemos por acá? Por acá tenemos ya los totales. Él se excedió un poco porque dice que cuesta 53 millones de pesos. Habría que ver en dónde hay más, pues más gastos. A mí me parece que se excedió un poco en los honorarios. Los honorarios generalmente son lo que más, pues lo que más presupuesto demanda, ¿no? Porque pues ya es la mano de obra, porque ya es el ejercicio del profesional como tal. Entonces siempre suelen ser pues los rubros que más dinero o más recursos necesitan o demandan. De ahí sigue algo que también es muy costoso, que es, pues depende también de la extensión, pero el transporte y los peajes suelen ser los más costosos, ¿no? Cuando tenemos que comprar materiales y así, pues son más sencillos, más económicos. Pero este presupuesto que Jeffer presentó es como, creo que viene de una plantilla o de alguna aplicación que permite hacer presupuestos, que también está muy bien. Pero siempre y cuando pues tengamos en cuenta también como los mínimos básicos, ¿no? Para proyectar o para generar presupuestos. Lo digo porque acá hay como unas ayudas o hay unas, sí, dice planilla Excel, otras plantillas, entonces hay como unos elementos guía para generar el presupuesto. Eso quería presentarles o quería mostrarles con respecto al tema de los presupuestos. ¿Alguna pregunta con respecto a este tema? ¿Dudas de presupuesto? ¿Se aclararon algunas dudas que tienen ahorita o que tenían hasta el momento? Bueno, entonces, el día de mañana no nos veríamos en este espacio, sino que estarían cordialmente invitados a la sesión de, ya les muestro, esto. Entonces, no nos veríamos en este espacio de clase, sino en esta, no lo puedo resaltar, sí, en esta, ay, bueno, ahí, en esta conferencia Marketing, Innovación y Emprendimiento Empresarial, que también pues es un tema relacionado con proyectos, ¿sí? Si es que queremos hablar de emprendimiento empresarial y que podamos aprovechar este espacio. Listo, entonces les enviaré también como toda la información para que ustedes se inscriban, registren su asistencia y se puedan conectar a través de la plataforma Zoom a este espacio. Bueno, profe, gracias. Señor, no te escucho. No, que gracias, profe, por la información. Listo, bueno, entonces quedamos hasta ahí, nos vemos la próxima semana. Profe, Señora, sobre diseño y gestión de proyectos, es que la tarea en Classroom está hasta el viernes, pero podemos entregarle el lunes. sí, me la presentan entonces en el espacio en que tenemos la La asesoría. asesoría. Ok, ¿Listo? profe, listo, gracias. Vale. Gracias, profe. Listo, que pasen buena tarde. Cuídense. Gracias. Chao, Chao. profe, gracias.